Hola, buenas tardes, estimados colegas, socios y socias del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados de Nuevo Cuyo, Buenos Aires y Montevideo y del resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars, y esta tarde os presentaré la interesante ponencia de Pablo Lledó, Tips para un líder ágil desde el Lean hacia Agile Project Management. En primer lugar, lógicamente, agradecemos a Pablo Lledó su tiempo y que haya querido compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Y, por supuesto, agradeceros también vuestra colaboración e interés en el webinar a quienes os habéis inscrito en él. En la presentación, Pablo nos hará un desarrollo acerca del Lean Thinking, nacido en la década de 1990 y que define una técnica para hacer proyectos más eficientes. Por otro lado, en 2001, los desarrolladores de software definen el enfoque conocido como Agile. Lean se aplica sobre todo en proyectos de producción masiva. La idea fundamental del concepto de Lean es que no se puede haber residuos. Pablo nos explicará cómo la principal fuente de fracaso en los proyectos tiene su origen en la falta de precisión, es decir, en la presencia de los residuos que no generen valor. Dos palabras opuestas definen gran parte de ese enfoque de la gestión de proyecto: valor y residuos. En términos simples, este enfoque tiene la intención de maximizar el valor y eliminar los residuos. A partir de estas dos filosofías, Lean y Agile, Pablo Lledó nos dará consejos útiles para jefes de proyecto con el fin de realizar proyectos eficientes, pero no solo para los sectores de la producción o de tecnología de la información, sino también para cualquier otro tipo de proyectos. Pablo nos va a hablar y nos dará 10 consejos en esta área como directores de proyectos durante la presentación. Para terminar, comentaros que la asistencia al webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y el código. Podéis dejar vuestras preguntas en el panel para que Pablo responda a las cuestiones planteadas. En breve también tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con Pablo Lledó y su ponencia Tips para un líder ágil, desde Lean hacia Agile Project Management. Pablo, cuando quieras, gracias. Bueno, muchas gracias Rafa, muchas gracias a los amigos de PMI Madrid, Juan, Miguel, Paco, es un placer para mí estar otra vez con ustedes. Confirmemos primero unos detalles logísticos, que todos me estén escuchando. Les aclaro que no voy a poder estar viendo las preguntas de ustedes, o sea que todas las preguntas me las van a ir haciendo al final. Confirmame, Rafa, si está todo bien del sonido, así arranco, porque acabo de activar de nuevo los speakers. Perfectamente, Pablo, adelante, gracias. Listo, bueno, bien. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar del mundo donde anden. Como nos comentaba Rafa recién, vamos a ver algunos tips para ser más ágiles en nuestros proyectos. Entonces, antes de arrancar, para quienes no me conocen, rápidamente una presentación Lean o ágil. Soy economista, me encanta la docencia, soy profesor de distintas universidades, soy empresario también y de eso vivo, tengo 4 empresas en marcha, he escrito un par de libros, el día de hoy nos vamos a basar en este que tengo acá, Gestión Lean y Ágil de Proyectos, ¿ven? Libro de verdad, o sea que voy a dejar la camarita activada para poner un poco más interactivo esto. Y hace varios años que estoy también metido en temas de consultoría. Y la verdad que este tema de la agilidad siempre me gustó. Por ejemplo, si a un cliente le puedo dar un reporte de una sola página, ¿por qué le tengo que dar 100 páginas como en la vieja escuela que es que me miden por kilo de hoja? Basta de medir por kilo de hoja. Si lo puedo hacer rápido y con poco, hagámoslo rápido y con poco, cobrando igual que lo que cobramos con 100, 300 o 20.000 páginas. Entonces, mucho de esto hay detrás de la filosofía ágil que vamos a estar viendo hoy. Soy voluntario también del Project Management Institute, como muchos de ustedes. En estos momentos estoy ayudando al PMI Educational Foundation. Los 3 antecedentes más importantes que tengo son los que tienen acá en pantalla: Máximo, Martín y el pequeñito Salvador. Y detrás de estos 3 grandes antecedentes que tengo, obviamente está Marcela, mi señora abogada, quien me aguanta ya desde el año 1992. Y como buena abogada se hace cargo, me tiene a cargo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este webinar? 2. Primero, ¿cómo podemos acelerar los proyectos sin agregar más costos y sin reducir la calidad? Nada fácil, o sea, ir más rápido sin meter plata y sin descuidar calidad. Y el segundo gran objetivo es ¿cómo puedo ser más eficiente en mi día a día, eliminando excesos que a veces cometemos en la programación?
Para esto la agenda es la siguiente. Hablemos de tipos de tiempo, veamos qué hay detrás del pensamiento Lean, qué hay detrás del manifiesto ágil y les terminamos la presentación con 10 tips, 10 ideas para ver cómo podemos agilizar nuestro día a día en los proyectos. Sobre el final tendremos unos 10 minutos de preguntas y respuestas con las que me pase Rafa, porque yo no estoy viendo nada de lo que ustedes están comentando en estos momentos. Entonces arranquemos con el primer punto de la agenda, tipos de tiempo. Por un lado tenemos el tiempo calendario. El día tiene 24 horas. Me guste o no me guste, alguien definió que el día tiene 24 horas. Tiempo trabajado. ¿Cuántas horas trabajo todos los días? Algunos dirán 8 horas, otros dirán 10, 12, 14, pero tiene un límite. El tiempo trabajado, por definición, suele ser menor que el tiempo calendario. No pueden trabajar 24 horas todos los días de la vida. Y después tenemos el concepto del tiempo valor agregado. O sea, de esas horas que estoy trabajando en mi oficina, ¿cuántas de esas horas son tiempo valor agregado? Y la definición de tiempo valor agregado es aquella que el cliente está dispuesto a pagar. O sea, si el cliente no está dispuesto a pagar por lo que hago, por más bueno que sea lo que está haciendo y más efectivo y crea que sea necesario, no se define como tiempo valor agregado. Y veamos un ejemplito. Entonces resulta que acá en pantalla les estoy poniendo un día de 10 horas de trabajo. Llegaron a las 8 de la mañana a la oficina y se fueron a las 6 de la tarde. 10 horas de trabajo adentro de la oficina. ¿Cuántas de estas 10 horas fue tiempo valor agregado? Entonces, vemos un ejemplito, simple. Lo he hecho un montón de veces, he pasado este ejemplo de la vida real en Latinoamérica y en España. Y en promedio, muchas veces me aparecen respuestas como las que le voy a mostrar ahora. Por ejemplo, a las 8 de la mañana llegué a la oficina y hasta las 9 de la mañana, la primera hora se me fue tomar café, leer los diarios, charla con los colegas, revisar un par de mails, huevear un poquito para aquí, un poquito para allá. Me descuidé, se me fue la primera hora del día. ¿Cuánto tiempo valor agregado? O sea, si había una cámara oculta y el cliente estaba mirando todo lo que hice en esa primera hora del día, seguramente ahí hubo poco o nada tiempo valor agregado. Llamémosle 0 minutos. A las 9 de la mañana estaba pactada la reunión para hablar del estado de avance del proyecto. ¿Qué es lo que ocurre mucho en Hispanoamérica? Las 9 de la mañana no se cumple y la gente empieza a llegar 9 y 5, otros que llegan 9 y 10, y decimos, bueno, el que está coordinando la reunión dice, no voy a arrancar hasta que no lleguen todos, porque después no quiero volver a explicar esto 2 veces. Entonces espero unos minutitos más, y cuando queremos saber, son 9 y 20. O sea, los primeros 20 minutos de la reunión, seguramente el cliente por eso no iba a pagar nada. 40 minutos nos quedaron en la reunión. Y muchas veces en estas reuniones somos ineficientes. Repetimos el mismo tema, vamos y venimos, discusiones eternas, innecesarias, bla, 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 bla. O sea que si el cliente estaba viendo todo lo que pasó, los primeros 20 minutos no los paga. Y de los otros 40 dice, toda esta ineficiencia en la manera que trabajaron en la reunión no es culpa mía, no me la cobren a mí. Le voy a pagar otros 20 minutos adicionales. Voy a poner un ejemplo. A las 10 de la mañana teníamos otra reunión, la reunión de planificación de proyectos. Y pasó lo mismo. Llegamos tarde, no empezamos horario, cuando empezamos la reunión dimos vuelta para un lado y para el otro. No fuimos muy eficientes en el manejo de la reunión y si estaba el cliente ese, si hubiera estado mirando, de nuevo me da unos 20 minutos por esa reunión. A las 11 de la mañana me llama el cliente, un cliente muy charlatán. Bla, 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 me acalambre el oído para un lado y para el otro, me tuvo 1 hora en el teléfono. Ahora, si a ese cliente yo le digo, mire señor, le vamos a empezar a cobrar por minuto de llamada telefónica. O sea que si usted habla solamente 5 minutos, le cobro 5 minutos, y si usted me habla 3 horas al oído para decir lo que sea, yo le voy a cobrar las 3 horas. Es muy probable que esa misma llamada la podríamos haber resuelto en 10 minutos. Porque este tipo me usó más de psicólogo que de consultor. Entonces tuve que sí, y a lo mejor ahí habían solamente 10 minutos de tiempo que realmente le estaba dispuesto a pagar. Si hubiera cambiado la fórmula de cobrar, a lo mejor en 10 minutos este tipo de reuniones o de llamadas telefónicas se arreglan. A las 12 del mediodía tuve que salir a buscar la misma información que ya había pedido el día de ayer porque no lo tengo en mi escritorio. Y como no lo tengo en mi escritorio no puedo avanzar con este proyecto. El proyecto lo tengo totalmente frenado porque esta información no la tengo disponible. Ineficiencias, voy, busco, camino por todos los... consigo la información, empiezo a trabajar,
Pero esa hora de ineficiencia, el cliente seguramente no estaba dispuesto a pagar. Dice, porque si vos ya la pediste y después te voy a pagar otra vez por lo mismo que tendrías que haber hecho, que ya debería haber estado ahí en tu escritorio. Se ha hecho la 1 del mediodía, ha pasado la mañana y me dio hambre, así que me voy a almorzar. No es ningún almuerzo de negocios ni nada en particular, seguramente ahí no hubo demasiado tiempo de valor agregado, le voy a anotar 0. Yo no sé en qué lugar están viendo ustedes la camarita web, porque la mía yo la voy cambiando de lugar para que no me tape la pantalla. A las 2 de la tarde vuelvo de almorzar y me pasó algo parecido a lo de la mañana. Llamadas telefónicas, Skype, YouTube, LinkedIn, Google+, que mail, que Facebook, que esto, que aquello, que no sé qué, y se me fue una horita ahí en las redes sociales, muy poquito de trabajo, a lo mejor hubo algo relacionado con trabajo, le vamos a poner, no sé, 10 minutos puede haber habido a lo mejor de tiempo valor agregado. A las 3 de la tarde tuve que hacer las cosas domésticas, como todos nosotros. Tengo niños, tengo bancos, tengo colegios, tengo escuela, tengo un montón de cosas para trabajar. ¿Y en qué momento, si estoy 10 días todos los días en mi empresa, en qué momento del día voy a hacer esas cosas que hacemos los mortales? En algún momento del horario laboral. Entonces se me fue una horita para cosas privadas, no tenían nada que ver con el proyecto. Se me han hecho las 4 de la tarde. Llevo ya 8 horas en la empresa y me volví loco. Dije, mirá el poquito valor que le he agregado al proyecto. Qué poquito tiempo valor agregado. Entonces, apago todas las redes sociales, cierro el mail, apago el celular, le pido a mi secretaria que no me pase llamados, me concentro y gracias a Dios, aleluya, apareció 1 hora de valor. 1 hora que estuve enfocado solamente en el proyecto sin ningún otro tipo de interrupciones. Seguramente fui bastante eficiente en esa hora, pero ya han pasado 9 horas del día, mi disco rígido ya lo tengo bastante dañado, estoy sobre el final del día, sigo trabajando 1 hora más muy cansado, con muy poca productividad y tan cansado y tan deteriorada tenía el disco rígido que la última hora del día, todo lo que hice, por error, me olvidé de guardar los cambios. Perdí toda la información. Seguramente que mañana, al otro día, en 5 o 10 minutos, eso se arregla, pero esa última hora del día la perdí por completo. 0 valor. Si hago la suma de este día típico, me está dando 120 minutos de tiempo valor agregado, 2 horas. En un día de 10 horas, solamente 2 horas fueron tiempo valor agregado. Ustedes dirán, bueno, pero estás exagerando. En Hispanoamérica, este tipo de situaciones suele ser muy común. Entonces, algunos podrán estar trabajando 4 y otros 1, pero es un buen promedio para tomar como pronóstico. 2 horas en un día largo de 10 horas. Si fue un día normal de 8 horas, más o menos me va a estar dando 1 hora y media, 90 minutos. El 10% de 90 minutos son 9 minutos. Número redondo, 10 minutos. Si yo todos los días de mi vida logro agregar 10% más de tiempo valor agregado, solamente 10% son 10 minutos, dijimos, más o menos 10 minutos más todos los días. Esos 10 minutos se pueden convertir en 10% más de proyectos con los mismos recursos. O poder trabajar los proyectos un 10% más rápido con los mismos recursos y sin descuidar la calidad, o ganar un 10% más de plata con los mismos recursos. En eso se traduce, aunque no lo crean, 10 minutos más de tiempo valor agregado. O sea que lo que me gustaría después del webinar este del día de hoy, que pensemos dónde tiene cada uno esos 10 minutos. En qué lugar de su compañía hay 10 minutos de desperdicios que pueden llegar a mejorar para ser un poquito mejor. Y esos 10 minutos es un montón, créanme que es un montón. Entonces, ¿por qué hay tan poco valor agregado? Por un lado, tenemos falta de recursos. No tengo todos los recursos disponibles que me gustarían para poder hacer este proyecto. Por ejemplo, no tengo todos los software que necesito, no tengo las personas calificadas para poder hacer esto. También hay problemas de multitareas. Trato de hacer 3, 4, 5, 7, 20 proyectos al mismo tiempo con los mismos recursos. Es inhumano, es imposible, hay mucha ineficiencia con este ir y volver. Podría ser también por problemas relacionados con falta de información. Entonces, como mencionaba recién, no pude trabajar porque no estaba el informe en mi oficina para poder avanzar con este proyecto. Problemas relacionados con cambio de prioridades. Entonces viene un jefe y me dice que hay que hacer el proyecto A, pero al otro día viene otro jefe de la compañía en esta organización matricial y me dice, no, hay que hacer el proyecto B, y después viene el gran jefe y dice, no, ni el A ni el B, dale con el C, y me van cambiando prioridades para un lado y para el otro, mucho desgaste, mucha ineficiencia seguramente. Reunionitis. Entonces,
esas largas reuniones eternas, como les contaba recién, que empezamos tarde, que estamos esperando a todos. Esa reunionitis también me afecta a problemas de valor. O estructuras de bomberos voluntarios. Tengo una empresa con bomberos voluntarios. Cuando hay un incendio, todos son muy buenos bomberos y apagan el fuego. Pero si el deadline del proyecto está lejos, o el presupuesto que me queda todavía disponible es muy holgado, bueno, no nos preocupemos, mirá todavía todo lo que falta para entregar es entregable, mirá toda la plata que nos está sobrando. Entonces tiene que venir el fuego, tiene que faltar un día para entregar el proyecto donde todos empiezan a trabajar. Las estructuras que trabajan solo con el esquema de bomberos voluntarios están en problemas, seguramente no están agregando demasiado tiempo valor agregado. Entonces, estas y varias otras causas más suelen ser típicas causas para poder entender por qué tan poquito es el tiempo valor agregado. Entonces, para ver esta problemática, vamos a trabajar dos doctrinas. ¿Qué hay detrás del pensamiento Lean y qué hay detrás del pensamiento ágil? Detrás del pensamiento Lean, que arranca aproximadamente, se hace famoso esto en el año 1995, con el libro The Machine That Changed the World, del Dr. James P. Gumar, y después esto lo populariza Motorola, dice que hay 5 principios para hacer nuestros proyectos más Lean. Después vamos a hablar de ágil. Dice, 1, especifique el valor de cada proyecto. 2, identifique el flujo de valor del proyecto. 3, permita que ese valor fluya sin interrupciones. 4, el equipo también tiene que invitar al cliente y participarlo de opinar de qué es lo que es valor y qué es lo que no es valor. Y número 5, busque de manera continua la perfección. Veamos qué hay detrás de cada uno de estos principios para ver cómo los podemos aplicar a nuestros proyectos. 1, especifique el valor. Valor es lo mismo que el tiempo-valor que hablábamos recién. Si el cliente está dispuesto a pagar, eso es valor. Si el cliente no está dispuesto a pagar, no es valor. Puede ser muy bueno lo que estamos haciendo, pero si el cliente no está dispuesto a pagar por eso, no se considera o no se define como valor. Entonces, lo que no es valor tiene 2 categorías. Son desperdicios. Hay unas cosas que son desperdicios tipo 1. Los tengo que hacer igual aunque el cliente no me los pague. Si yo sé que un proyecto sale bien, arrancando con un acta de constitución del proyecto, con un EDT y con un buen cronograma, y mi cliente no entiende nada de técnicas de project management, no sabe ni lo que es un project charter ni una EDT, no importa si le está dispuesto a pagar o no. Esas cosas síganlas haciendo, son desperdicios tipo 1. Nadie me los paga, pero yo sé que de esa forma me va mucho mejor para ordenarme mis proyectos. Y después tenemos lo que se llama desperdicios tipo 2. Los japoneses lo llaman muda, frutas podridas. Son desperdicios que si mañana no los hago más, no pasa absolutamente nada. No son como los tipo 1 que los tengo que seguir haciendo. Entonces, por ejemplo, viajé hace muy poquito, hace 2 días atrás, viajé a Perú, y cuando llegué a Perú me hicieron llenar a mano 2 formularios, con mi nombre, mi apellido, mi DNI, por poco el grupo sanguíneo, repetidos los 2 formularios, uno para aduana y uno para migraciones. Yo estoy seguro que ahí hay mucho desperdicio tipo 2. Esas empresas burocráticas que siguen llenando el papelito a mano porque se llenaba de esa forma hace 10 años atrás, hoy en día que tienen los 2 sistemas interconectados, no debería ser necesario duplicar la información. Que en 2 papelitos tenga que llenar nombre, apellido y número de pasaporte. Eso seguro. Y aparte, hoy que tenemos tanta sofisticación de sistema, que el señor que estaba ahí, yo vi lo que hice con el papelito, lo agarró y lo guardó en un cajón, ni lo miró. Él lo que hizo fue mirar mi pasaporte, pasarlo por un código de banda magnética, se le puso toda la información de mi nombre, mi apellido y mi número de pasaporte en la pantalla, y con eso él fue tomando decisiones para ver si avanzaba o no avanzaba. ¿Para qué sirven los otros 2 papelitos? Seguramente para nada. ¿Cuánto desperdicio tipo 2 tienen ustedes en sus empresas? Papelitos que lo siguen haciendo porque sí, por tradición. Entonces, ¿qué dice el pensamiento Lean? Elimine todos estos desperdicios tipo 2, quédese con los tipo 1, sea más eficiente y piense siempre en los temas que agregan valor. Principio número 2. Ahora que ya sabe lo que es desperdicio y lo que es valor, identifique los flujos de valor del proyecto a lo largo del tiempo, porque el proyecto es futuro, de lo que pasa hoy a lo que va a pasar los próximos 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, arme de manera hipotética cuáles serían todos esos puntos de valor, todos esos puntos por los que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, si ustedes agarran mañana el cronograma del proyecto, a lo mejor tienen 100, 200, 300 actividades. Acá en pantalla les estoy mostrando unas 20 actividades de un proyecto X. Ahora, de todas esas cosas que tengo que hacer, seguramente son muy poquitos los puntos de valor. Entonces, si vuelvo a eso que está en pantalla, el cliente está dispuesto a pagar
por la revisión del contrato. Ahora, todo el tiempo que yo utilicé para finalizar el plan de ejecución, para las reuniones de revisión con los miembros de mi equipo, para las reuniones de colaboración, todo el tiempo interno para llegar a esa revisión de contrato es un tema que lo tengo que hacer. Por ejemplo, el cliente está dispuesto a pagar cuando vio el software implementado. Acá el último dedito que está ahí abajo de pantalla. Ahora, todo el tiempo que utilicé para búsqueda de datos, para configurar la base de datos, para hacer la búsqueda de equipamiento, para los testeos finales, para asegurarme que esté entregando algo de calidad, todo eso es un tema interno de mi equipo. Entonces son muy poquitos los puntos de valor. Y si ustedes hacen este trabajito de las 100, 200 actividades del proyecto donde están trabajando, identifiquen solo los puntos de valor, ya van por buen camino. Sé lo que es valor y sé en qué lugar del proyecto están apareciendo. Porque ahora viene el principio número 3. Esos puntos de valor tienen que llegar al cliente lo más rápido posible. Si usted sigue trabajando con departamentos funcionales tradicionales, antiguos, al estilo Frederick Taylor o Henry Ford, 1920, donde cada departamento es una estructura funcional independiente y para que pasar de la fase 1 a la fase 2 hay que conseguir todas las aprobaciones de los distintos departamentos, seguramente ese valor no está yendo tan rápido como si trabajara de manera matricial. Todos los departamentos interconectados entre sí, con un project manager liderando esta orquesta. Si usted sigue trabajando con ciclos de aprobación recurrente, no, que me falta el sellito 1, el sellito 2, el sellito 3, pero control de calidad no me puso el sellito 4, el 5, el 6, ese modelo lechero interminable, seguramente el valor no está yendo tan rápido. ¿Por qué 7 sellitos? ¿No podré poner 5 o 3 el día de hoy para que esto avance más rápido? Si siguen trabajando con bomberos voluntarios, como les mencionaba más temprano, hay problema, no puedo trabajar solo cuando hay incendio, tengo que trabajar permanentemente para que ese valor fluya y llegue al cliente. Si sigo con esos cambios constantes e innecesarios, permanentemente cambiar para un lado y para el otro, ese valor tal vez no fluye tan rápido. Entonces, ¿qué dice el principio número 3? Ahora que usted identificó el valor y sabe todas esas trabas que tiene ahí en la rueda, trate de sacar la mayor cantidad de trabas posible. Y seguramente lo más difícil que va a tener es el cambio organizacional, que la gente quiera sacar esa traba. Debe ser una tontera volar algunos de los papelitos esos tradicionales. Ahora, la gente que quiere cuidar su puesto de trabajo, no vaya a ser que me echen, que esto, que aquello, y puede ser que no sea para nada fácil sacar esos papelitos. Tratemos de sacarlos. No vaya a ser que les pase lo que le pasa a los elefantes en la India. ¿Qué le pasa a los elefantes en la India? Bueno, en la India, para que un elefante no se mueva de su lugar, cuando nace y es bien chiquitito, le ponen una piedra en la pata. Entonces, como el elefante quiere empujar, pero es tan chiquitito, no se puede mover porque está atado con esa piedra. El elefantito empieza a crecer y cuando va creciendo, si él sabe que tiene la piedra, no se mueve porque él sabía que con esa piedra significa no me puedo mover. Llega un momento que el elefante es gigante, es enorme. Y estos tipos en la India, estos elefantotes, no se mueven del lugar cuando le ponen una piedrita. Y la piedrita ahora es mucho más chiquita que lo que pesa el elefante. Pero este tipo vivió toda la vida con el paradigma de que si tengo una piedra, no me puedo mover. Entonces, no vaya a ser que esos desperdicios tipo 2 que tienen las empresas que hay que empezar a remover, sean estos problemas como el elefante, que no se animan solamente a moverse. Y si las empezaran a sacar o si se fueran corriendo hoy con esa piedra, no pasaría absolutamente nada. Entonces, cuidado con esas piedritas que tienen ahí el camino y empecémosla a mover. Principio número 4 dice, interactuemos también con nuestro cliente. Este tema del valor y desperdicio no es solamente de los miembros del equipo, porque van a estar haciendo a veces proyectos que solamente sirven para los miembros del equipo y después no van a tener mercado. Entonces, pónganse también en los zapatos de su cliente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todos los que tengan internet y acceso a YouTube, les pido que miren en 10 minutos solamente, un poquito menos, 5 minutos, el video que les voy a compartir ahí por el chat. Les comparto ahora un videito en pantalla, 5 minutos más o menos, y Rafa me decís más o menos cuando estimes que todos han terminado para seguir con la presentación. Entonces les voy a compartir en el chat, a ver cómo se hacía esto, Rafa. Acá dice chat. Bueno, ahí estoy compartiendo, ya está compartido en pantalla, vayan a YouTube, vayan a Internet, denle una mirada a este videito y sacamos conclusiones. Rafa, ¿me decís más o menos cuándo sí? De acuerdo, Pablo.
Adelante, Pablo, cuando quieras. Bueno, gracias, Rafa. Bueno, espero que lo hayan podido ver. El video es muy simple. ¿Qué pasó ahí? Estaban desarrollando un cigarrillo sin humo. Qué bueno. Poder fumar dentro de las escuelas, poder fumar dentro de los aviones, poder fumar dentro, porque como no largo humo para afuera, a nadie le estoy dando cáncer. Solamente un cáncer para adentro, interno, pero cáncer para afuera, ninguno. Ahora, ¿qué dijo el cliente de ese cigarrillo? Ese cigarrillo funcionó muy bien para los técnicos. Entre los técnicos le buscaron la vuelta. Ahora, cuando lo quisieron sacar al mercado, fue un desastre. No tuvieron un solo cliente. Fue un fracaso total ese proyecto. Entonces, este principio dice, cuando usted está viendo cosas relacionadas con valor, que no sea valor solo para los miembros del equipo, que sea también valor siempre pensando en el cliente. Ellos tienen que participar de esa definición de valor. Déjenme que cierre. Bien, para poder avanzar, porque no hay nada más inútil que hacer bien lo que no sirve. Entonces no se trata de hacer bien los proyectos, sino se trata de hacer buenos proyectos. Y el principio número 5 dice, busque permanentemente la perfección. No vaya a ser que se le dé la ley de entropía. Y la ley de entropía dice, las cosas de este mundo siempre tienden a volver por sí solas a su estado caótico natural. O sea, que por ejemplo, veamos el ejemplo de una oficina. Yo llego a mi escritorio el día lunes y mi escritorio está todo desordenado, era un lío bárbaro. Entonces ordeno cada cosa en su lugar, pongo todo prolijito para empezar una buena semana. Si durante el largo de la semana no hago más nada relacionado con el orden, el día viernes esa oficina va a seguir siendo tan desordenada como arranqué el día lunes. Esto mismo le puede pasar a sus proyectos. O sea que si ustedes aplican pensamiento Lean, valor, saco los desperdicios tipo 2, y después no hago más nada durante el día a día a lo largo del proyecto, es muy probable que ese proyecto se vuelva solito a volver tan ineficiente como habían sido antes. O sea que tienen que seguir regando la plantita permanentemente en estos temas que hablan de eficiencia o pensamiento Lean. Bueno, esto es lo que dice el pensamiento Lean. ¿Qué hay detrás del pensamiento ágil, del manifiesto ágil? En el año 2001, un grupo de desarrolladores de software que estaban trabajando en Utah, Estados Unidos, se reunieron para desarrollar este manifiesto ágil, porque decían, en nuestros proyectos, cuando aplico muchos procesos tradicionales, no me va bien, y mi entorno es tan cambiante que si yo no logro una metodología para entregar proyectos o partes del proyecto, por lo menos en 60 días, estoy en problemas. Y resulta que mucha de la metodología que anda dando vueltas, 60 días lo que voy a demorar en planificar solamente, no me sirve, dijeron ellos. Entonces dijeron lo siguiente. Nosotros preferimos ponerle todo el foco a los individuos y cómo interactúan entre sí, en lugar de seguir mirando permanentemente los procesos y herramientas. Están buenos los procesos y herramientas, reconocemos que hay valor en los procesos y las herramientas, pero tenemos que enfocarnos más en los individuos y cómo trabajan ellos entre sí. Reconocemos también que hay valor en los documentos, hay que tener documentación, planificación para ver por dónde andamos. Pero nosotros le prestamos mucha más atención a ver si el software ya está funcionando o no. Porque a veces escribir el documento me lleva 15 días. Y si yo puedo invertir esos 15 días en arreglar el problema de mi cliente, prefiero invertirlos por ese lado. También reconocemos que la negociación contractual es importante.
pero entendemos que es mucho mejor concentrarnos y enfocarnos en una colaboración activa con el cliente. El entorno puede cambiar, los contratos pueden cambiar, y si yo quiero seguir con ese contrato y permanentemente mando a mi departamento de abogados con el departamento de abogados de la otra compañía, puedo tener problemas. Prefiero colaborar permanentemente con el cliente y ser flexible y saber que van a haber cambios. Y el último, la última del manifiesto, lo último que dice es: nosotros respondemos permanentemente a cambios en lugar de seguir siempre un plan al pie de la letra. Porque si uno sigue un plan al pie de la letra y el contexto cambia, me puedo chocar con la pared y se acaba el proyecto. Entonces lo que dicen estos señores es: nosotros reconocemos que hay valor en todo lo de la derecha, lo tradicional. Hay que tener documentación, hay que planificar, hay que trabajar con procesos. Pero si querés ir rápido, prestale más atención a los temas que están acá en la izquierda. Y detrás de este manifiesto también se escribieron 14 principios. Algunos de ellos son similares a los principios del pensamiento Lean. No quiero ahondar en temas de principios y marco teórico, vamos directamente a la práctica. ¿Qué podemos sacar de la metodología Lean y de la filosofía ágil? ¿Qué cosas le podemos ver a estos dos mundos que parecen contrapuestos y son exactamente iguales o en una continuación de lo que venían hablando los del mundo Lean a lo que siguieron hablando los del mundo ágil? Ahora, Lean se desarrolla para proyectos de producción masiva y ágil se desarrolla para proyectos de informática. Veamos ahora, en estos 30 minutos que nos quedan, 10 ideas, 10 principios que apliquen a cualquier tipo de proyecto. No importa que sea ni de producción masiva ni de proyectos de informática. Entonces, la ideita número 1 dice: no le agregues desperdicios al proyecto. Algo más, verán ahí en pantalla que dice que estos 10 mandamientos son de Paul Leydo. ¿Quién es Paul Leydo? Por ejemplo, si van y googlean en internet el libro que estamos trabajando el webinar, pero en inglés, que se llama Lean and Agile Project Management, el autor es Paul Leydo. Claro, Paul Leydo es mucho más importante, vende más libros que el Pablito, o sea que ese es el Paul Leydo. Entonces, número 1, no agreguen desperdicios al proyecto. Número 2, honrarás los entregables al cliente. 3, no perderás tiempo en reuniones. 4, no te olvidarás de hacer análisis de riesgo. 5, levantarás las etapas tradicionales. 6, codiciarás los métodos visuales. 7, no matarás los procesos estándares. 8, no provocarás largas esperas. 9, no te olvidarás de los recursos críticos. Y 10, santificarás los proyectos prioritarios. A ver, ¿qué hay detrás de cada una de estas ideas? No son principios, ni filosofía, ni nada. Ideas que salen del mundo Lean y del mundo ágil. 1, no agregarás desperdicios. En otras palabras, evitemos la complejidad excesiva. Si vos estás en la industria de los controles remotos y el control remoto que estás vendiendo ahora, el del DirecTV, tiene 50 teclitas, no te creas que por meterle 5 teclitas más vas a tener más mercado. Hay muchos usuarios como yo que si me simplificaras la vida y en lugar de ponerle 10 teclitas más, me sacaras 10 teclitas de las que hay ahora, realmente te lo agradecería. Sería uno de los clientes que tendría más mercado. Temas similares con el Excel. Si usted está en Microsoft y cree que meter 100 funciones nuevas al Excel 2016 va a agrandar la torta, no necesariamente es así. Yo soy uno de los usuarios que me harías un favor si me sacás un poco de funciones o si me simplificás la cantidad de complejidad que estás metiendo ahí. Entonces, evitemos la complejidad excesiva, porque si los proyectos son muy complejos, hay más costos, que no necesariamente tienen más mercado, hay más errores, más malentendidos y más riesgos. Les muestro un ejemplito de Toyota, cómo simplificó algo que era muy complejo. Toyota, para saber en qué estado estaba la salud de la compañía, trabaja con mucha automatización y control. Entonces, tablero de comando, Scorecard y esto y aquello, y el RIP, muchísimas sofisticaciones para saber cómo está el estado de salud de la compañía. Y hace varios años atrás, uno de los gerentes de Toyota va a los empleados y dice: ¿cómo estamos hoy? Y dice: espere, jefe, vamos a hacer los reportes, en 2 días le damos el informe de cómo estaba hace 2 días atrás. El tipo dijo: no puede ser que antes yo podía en un mismo día ver más o menos cómo andaba mi fábrica, y ahora con toda esta complejidad que es maravillosa, pero no puedo sacar un dato así tan simple para saber cómo estoy en este momento. Entonces lo que hicieron hoy en todas las fábricas de Toyota es pusieron semáforos. Siguen con la complejidad y los procesos, la automatización y control, pero en paralelo hay semáforos, 3 colores. Rojo significa hoy sí que estamos mal. ¿Por qué? Porque se paró la producción. Toyota producía en esa época un auto cada 2 minutos. Entonces, si se me para la producción, eso estoy realmente en problemas.
Cualquier persona ve el color rojo y sabe que hoy Toyota está en problemas, por lo menos esa fábrica está en problemas. Color amarillo, está por faltar algún insumo. No estoy bien, podría llegar a estar mal. Atento, atención, porque si falta el insumo se te va a complicar. Verde, hoy estás bien. Miren qué simple cómo simplificaron la vida. Y aparte, con toma de decisiones. Rojo, planta frenada. El encargado de la línea de producción le dan le dan 10 minutos, al encargado de la línea de producción, 10 minutos por reloj para ver si pasa de un amarillo, de un rojo, por lo menos un amarillo o un verde. 10 minutos. Si no lo logra hacer en 10 minutos, su responsabilidad es ir y avisarle al que está trabajando en esa fábrica, al gerente general de la fábrica. El gerente general de la fábrica tiene 2 horas por reloj para arreglar el problema, y si no lo logra resolver en 2 horas, su responsabilidad es avisarle al presidente de Toyota. Simple, ágil y con buena toma de decisiones permanente. Ideita número 1. Entonces yo no les pido que todas estas ideas les sirvan a sus proyectos del día a día. Solo les pido que si alguna de esas 10 les sirve para encontrar los 10 minutos de valor, al final del día de hoy me digan, sí, encontré donde tengo los 10 minutos, dónde podría seguir buscando los 10 minutos. O sea que no les haga que todas estas cosas tienen que tener sentido en los proyectos de ustedes, pero alguna de estas podría tener sentido. Ideita número 2. Honrará siempre los entregables al cliente. Recuerden, toda actividad o grupo de actividades termina en un entregable. Ese entregable suele ser un punto de valor y ese punto de valor tiene que tener cliente. Cliente interno, miembro de mi mismo equipo, o cliente externo. La gestión tradicional estamos muy acostumbrados a ver esta foto. Hasta que el equipo A no termine de hacer tal cosa, yo no puedo arrancar con mi parte B, porque necesito esos datos. Así que si ellos no terminan, yo no puedo empezar. Entonces veamos un ejemplo de cliente interno. Dentro de las compañías, finanzas, con marketing, uno puede ser cliente y el otro proveedor, no solamente siempre es cliente externo. Entonces, ¿qué dice el pensamiento Lean? Dice, no te quedes esperando hasta el final que termine los miembros del equipo A. Involucrate, tener un breve periodo de colaboración con los miembros del equipo, de esa forma vas a agilizar un montón. Y les cuento un caso real. Me tocó trabajar en un programa donde me quedé esperando a ciertos miembros del equipo que me traigan la información. Cuando llegó esa información y la quise empezar a procesar, había errores. Cuando volví al equipo, el equipo me dijo, no, yo ya terminé. A mí me hubieran avisado antes de estos errores. Yo ahora terminé, ya imprimí, y como ya imprimí, estoy trabajando en otro proyecto. Si hubiera aplicado filosofía Lean y ágil, de tener una pequeña colaboración con esos miembros del equipo, si yo 2 días antes del vencimiento me juntaba con ellos y decía, a ver cómo vamos, qué cosas van bien, qué cosas van mal, con muy poquito tiempo, como ellos no habían impreso, que el problema era, no, yo ya imprimí, ya terminé, como no habían impreso todavía, miraba la planillita de Excel, con 2 o 3 cambios que hacíamos, y ellos no tenían problema de cambiar el Excel, el problema tenían era de volver a imprimir y volver todo para atrás. Con 30 minutos de colaboración en conjunta, evitábamos un montón de dolores de cabeza y ahorrábamos tiempo. No solo que trabajábamos mejor y más rápido, sino que ahorrábamos también tiempo y terminábamos más rápido. Entonces, ¿qué dice este pensamiento? Primero, el cliente, aunque sea cliente interno, se tiene que involucrar de manera temprana. No esperen al vencimiento para ver cómo sigo. Segundo, tiene que haber un breve periodo de colaboración entre las partes. Y tercero, es el cliente el que dice, sí, está todo bien. Cliente, en este caso soy yo el que estoy recibiendo la información, el que digo, está todo bien, avancemos. Y no el que entrega, que dice, terminé, problema tuyo. Es un cambio de concepto. O sea que veamos ese ejemplito de honrarás entregables al cliente y pueden ser clientes internos. Idea número 3. No perderás tiempo en reuniones. O sea, no estoy diciendo no hagan reuniones. Lo que estoy diciendo es, hagámoslas de manera más eficiente. No podemos estar de esas 60 minutos de la reunión, decíamos al principio, 20 minutos eran valor y los otros 40 minutos se me perdían. Entonces, por ejemplo, aquellas empresas que hacen las reuniones semanales de avance de proyecto, cuando pregunto cuánto tiempo te saca esa reunión, el promedio me dice 2 horas. 2 horas todas las semanas, una vez por semana, me junto para ver el avance del proyecto. Entonces, supongamos que el día de la reunión fuera los días viernes, para hacerlo simple. ¿Qué ocurre? ¿Qué suele ocurrir? Cuando hacemos estadística y averiguamos cuánto trabajan los miembros del equipo para la reunión del próximo viernes, es poco y nada. El esfuerzo que trabaja esos miembros del equipo es muy poquito. El día martes, ¿cuánto hacen para la reunión del viernes? En la reunión del viernes hay que rendir cuenta de todo lo que escribimos el viernes pasado. Cuando dije, sí, le voy a hacer esto y esto. Muy poquito.
Y así sucesivamente. ¿Cuándo realmente preparan la reunión? Un día antes. Son bomberos, recuerden, acá está la filosofía del bombero voluntario, pero un día antes se ponen a hacer todo lo que dijeron que tenían que hacer para poder cumplir. Entonces esta es la manera de trabajar, se está trabajando por picos. Trabajo mucho porque tengo que rendir cuentas al jefe, me tiro a la chanta a dormir la siesta, vuelvo a trabajar mucho y así. Es el formato de las que tienen reuniones semanales de 2 horas. Hay muchas empresas ya del mundo ágil, no necesariamente de informática, muchísimos ejemplos de distintos rubros que dicen no, vamos a hacer reuniones diarias. Ahora, la reunión va a ser solamente de 10 minutos. ¿Cómo? ¿Pero se puede hacer en 10 minutos lo que me requiere 2 horas? Claro que sí, porque en esas reuniones se hacen 3 preguntas básicas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Cuál es tu plan para el día de hoy? ¿Y qué necesitas del director de proyectos para que te blinde del resto de la organización? ¿En qué te puedo llegar a ayudar? Esas 3 preguntas se logran hacer en 10 minutos. Algunos las hacen de parado, lo llaman la charla de café. Nos juntamos en la maquinita de café a las 8, de 8 a 8 y 10. El que no vino porque estaba todo perfecto. Entonces, de 8 a 8 y 10 se hacen reuniones de avance, paraditos, tomando un café, y agilizó un montón la organización. Y ahora sí, todos los días los miembros del equipo están trabajando porque tienen que rendir cuenta al día siguiente lo que dijeron que iban a hacer ese día. Y se hacen mini proyectos mucho más cortitos en plazo para ir trabajando de esa forma. Ideita número 4. La idea número 4 dice, no se olviden del análisis de riesgo. PMBOK capítulo 11, por ponerle marco teórico. Entonces, el análisis de riesgo consiste, simplificado, identifique todos los riesgos que pueden llegar a ocurrir, haga un análisis cualitativo, primero, entonces vea cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuál es el impacto en caso que esto ocurra. Entonces, ¿es alto, es medio, es bajo? Si le sale una alta probabilidad y un alto impacto, esos son de las prioridades, los riesgos colorados, los que tendría que trabajar, y a esos arme un plan de respuesta al riesgo. Entonces no espere que los riesgos ocurran. Haga todo esto mucho antes que los riesgos aparecen, que de esa manera va a ser mucho más ágil, mucho más eficiente, se va a evitar un montón de costos y un montón de dolores de cabeza. Es preferible prevenir que curar. Entonces no puedo curar todos los riesgos, porque no puedo evitar todos los riesgos, pero sí que puedo estar preparado. ¿Qué voy a hacer si se corta la luz? ¿Qué voy a hacer si pasa tal cosa en mi proyecto o tal otra? Entonces, hagan análisis de riesgo, es muy importante para ser también más ágiles y más eficientes. Ideita número 5. Levantarás las etapas tradicionales. En el mundo tradicional estamos acostumbrados, como les decía recién, a esta foto. Hasta que no me entreguen todas las especificaciones formales del proyecto, yo no puedo arrancar, por ejemplo. Hasta que me den todos los planos finitos de cómo va a ser la obra fina, cómo va a ser la obra gruesa, cómo va a ser el equipamiento y de qué color querés el techo de ese edificio, a mí no me hagas perder el tiempo. Yo no voy a empezar a mover un ladrillo en esta construcción. Eso es tradicional. ¿Qué es lo que es eficiente? ¿Qué es lo que es lean? Dice, pará, ¿necesitabas hoy el color del techo para poder empezar a hacer la construcción? ¿No hubiera bastado que nos pongamos de acuerdo en la especificación número 1 cómo va a ser la obra gruesa? Bien clarito, bien finito, todo firmado, y ya con ese dato de la obra gruesa puedo empezar a levantar el edificio. Sigamos negociando y con el edificio en marcha puedo tener mayor información para ver cómo va a ser la obra fina. Y pongámonos de acuerdo, no digo que hagas algo que pintes un color que no te dije, pero hablemos de la obra fina y avanzar con tu proyecto. Y cuando ya tengas la obra fina bastante avanzada, sigamos discutiendo de qué color querías el techo para poder terminar el proyecto. Entonces, si cambiamos eso tradicional a mini proyectos o etapas congeladas, vamos a ahorrar un montón de tiempo, no le vamos a agregar costos y no vamos a descuidar el tema de calidad, ¿sí? O sea que es una forma diferente de gestionar los proyectos. Idea número 6. Codiciarán los métodos visuales. Todo lo que puedan decir con una foto, con un gráfico, con una imagen, díganlo de esa forma. ¿Para qué van a escribir un documento de 20 o 30 páginas explicando todas las bla 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 del proyecto? Por ejemplo, con esa tablita, ahí tengo un ejemplo de un tachito de basura. Ese tachito de basura está escrito en japonés. No hace falta saber japonés para entender que si yo agarro algo, lo arrastro y lo tiro al tacho, se fue a la basura. Eso lo inventó Apple. En el otro gráfico del costado tengo un diagrama de torta. Me está diciendo todo ese diagrama de torta, pero ahora quieren escribirle 200 palabras, las pueden escribir. La participación de mercado del último semestre indica que, en primer lugar, los productos de café ocupan el 61% de la cuota de mercado. En segundo lugar, los productos de snack en 22%, bla, 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 bla. 200, 300 palabras. ¿Para qué? Si les pagan por kilo de hoja, háganlo. ¿Quieren ser eficientes? ¿Quieren ser ágiles?
Todo lo que puedan decir con un dibujito, díganlo con un dibujito. No escriban manuales innecesarios para esos dibujitos que son bastante obvios. Por ejemplo, cuando armamos el congreso en Mendoza, generalmente los voluntarios publican con este tipo de imágenes. ¿Cómo va a ser el congreso? Ahí tenés el congreso. Entonces muestran los vinos, el rafting, la alegría. Muestran también después toda la parte de texto, pero arrancan con imágenes para comunicar los eventos. Idea número 7, ya vamos entrando al final. No matarás los métodos estándares. ¿Para qué reinventar la rueda cuando ya hay cosas que funcionan bien? Entonces, por las dudas que alguien me haya entendido de que no hay que usar más procesos tradicionales, no, ni mucho menos. Si alguien tiene un proceso que funciona bien, metodología del PMBOK, la forma de hacer un acta de constitución, la forma de trabajar un cronograma de proyecto, sígalo haciendo de esa forma, no reinvente la rueda, déjese la creatividad para cosas más importantes. Entonces, por ejemplo, para trabajar en proyecto, vaya al PMBOK o vaya al libro Director Profesional de Proyectos, buenísimo, cuidado con ese libro. No reinvente la rueda. Para temas de agilidad, bueno, les estoy hablando de esta presentación, pero hay un montón de cosas de cómo trabajar más ágiles desde Scrum hasta varias metodologías que andan dando vuelta. No reinvente la rueda, agárrese de procesos formales o ágiles, cualquiera le va a servir para poder estar trabajando su proyecto. Ideita número 8, no cometerás largas esperas. Entonces el modelo tradicional suele ser en muchas oportunidades por orden de llegada. Miren, acá está el informe, yo entrego el informe, uy, tengo un montón de cosas para corregir antes que el suyo. Cuando termine de corregir todo esto, dentro de 60 días le voy a mirar su informe. Eso es el tradicional FIFO, First In, First Out. No puede empezar a trabajar con reservas. O sea, el tiempo no lo puedo cambiar los 60 días, pero no podría decir cuando alguien llega al informe, decir, mira, tengo una traba de 60 días, seguí mejorando tu informe, volvé en 60 días que yo me voy a agendar este tema y te aseguro que a lo sumo en 3 o 4 días te voy a dar un feedback, luego tenés 60 días para seguir mejorando todo el proceso. Entonces veamos algunos ejemplos de la vida real. Disney, hace 10 años atrás trabajaba con FIFO, yo tenía que ir y hacer una cola en todos los juegos. 2 horas de cola para que me toque subir a ese juego. Si vamos a Disney hoy con los chicos, casi todos los juegos ya tienen el Fast Pass. Entonces, yo saco un ticket que dice, vuelva dentro de 2 horas que le toca a usted. El tiempo es igual. Ahora, la forma en que empiezo a gestionar el tiempo es totalmente diferente. Entonces, pensemos en reservas y no en colas innecesarias. Mandamiento número 9. No te olvidarás de los recursos críticos. Entonces, por ejemplo, si yo les muestro ahí en ese gráfico, ¿cuál de esos 3 recursos es el crítico? La mayoría me suele contestar, el recurso crítico es Juan, porque está en la ruta crítica. Si Juan se demora, todo el proyecto se demora. Y ruta crítica no es lo mismo que recurso crítico, porque si Juan es una persona que sabe que estamos en una actividad de poco riesgo, y si Juan se enferma, mañana tengo un reemplazo de manera automática, esa duración que está en roja es bastante conocida, va a ser un poquito un día más, un día menos. Ahora, María, 60 días de holgura. No te preocupes con María. Pero resulta que María era una genia. Y es la única genia que tengo en la compañía. Y si mañana se me va a trabajar para otra empresa, conseguir una nueva María me requiere mucho más de 60 días. Tengo por lo menos 120 días para conseguirle un reemplazo. ¿Quién es mi recurso crítico? Mi problema está en María, no estaba en Juan. Así que cuidado con mirar solo ruta crítica. Empecemos a mirar recursos críticos. ¿Cómo podemos ver este tema de los recursos críticos y el riesgo? Por ejemplo, acá tengo un proyectito de 3 actividades. Gestión tradicional dice, haga la 1, cuando termine haga la 2 y cuando termine la 3. 60 días termino este proyecto tradicional. ¿Qué es lo que es empezar a pensar en recursos críticos? Es empezar a hacer algo de análisis de riesgo. Es decir, pará, la actividad 2, donde estaba María, 20 días era lo más probable. A lo mejor si la acelero a María son 15 días, pero si se me va María, son 40 días. Y podría llegar a ocurrir, porque fíjate que María ya está de mandar currículum por distintos lugares. La actividad número 3. Y en la actividad número 3 también tenía una máquina crítica. Si se rompe, los repuestos están fuera del país y necesito varios días para conseguir el reemplazo. Bueno, entonces le explico que 30 días es lo más probable, pero podrían ser 25, podrían ser 60. Entonces voy explicando esto, por ejemplo, con la simulación de Monte Carlo, y empiezo a simular. Digo, bueno, calculame la duración del proyecto teniendo en cuenta el riesgo de esos recursos críticos.
Calculo una duración, me dice 58 en lugar de 60. La simulación número 2 dice 80 en lugar de 60. Como les decía otra vez, cuando me pagan por hora hago 1000 a mano. Pero ahora que me están quedando solamente 10 minutos para terminar, hagamos todas juntas. Hago las 1000 simulaciones y me dice, mira, promedio simple de las 1000 simulaciones, teniendo en cuenta el riesgo de los recursos críticos, son 66 días. No formules a 60 días porque podés llegar a cometer el error. Es más, ¿sabés cuál era la probabilidad de poder haber hecho eso en 60 días o menos? Solamente un 18%. Así que mucho cuidado con quedarte con la planificación de 60 días. Quédate con 66 días, que es el promedio, pero aparte, agregale una reserva para contingencias. Entonces, esa reserva que podés agregar es, ¿vos querés correr solamente un 5% de riesgo? Bueno, acá el simulador me está diciendo que de 66 me tendría que ir a 79. Entonces, de 66 a 79, esa diferencia es la reserva para contingencias por si algo sale mal. Última idea del día, santificar a los proyectos prioritarios. En la gestión tradicional hay mucho multitasking. Le estamos pidiendo a mis recursos humanos que pateen el córner, que jueguen de arquero y que pateen el penal. Las tres cosas al mismo tiempo. Pará, explícale cuándo va a patear córner, cuándo va a patear penales y cuándo va a jugar de arquero, porque si querés que haga los tres proyectos al mismo tiempo, no va a funcionar. Por más que quiera, no va a funcionar. Entonces empecemos a pensar en priorización de proyectos. Entonces prioricemos proyectos, trabajemos en base, demos las instrucciones de cuál hacer primero y cuál hacer después. Si tengo que trabajar en el mismo día con el mismo recurso en dos proyectos, ordenemos no, de 8 a 10 trabajar el proyecto 1 y de 10 a 12 el proyecto 2. No tratemos de hacer todo en simultáneo porque no somos pulpos, no somos monstruos y no podemos estar en dos proyectos al mismo tiempo. Eso también nos destruye valor. Bueno, para terminar, diferencias entre una gestión tradicional de proyectos y una gestión lean o ágil de proyectos. En la tradicional hay muchos desperdicios. Empecemos a pensar en esta palabrita eficiencia. En el mundo tradicional hay mucha reunionitis. Basta de reunionitis y empecemos a mejorar la forma que trabajamos las reuniones. En lo tradicional, muchos bomberos voluntarios. Empecemos a trabajar con equipos comprometidos que trabajen permanentemente y no con picos de trabajo que a veces sí, después 3 días no. Un día sí, 3 días no. MDO, método de los dígitos oscilantes. Eso es lo tradicional. Metele, sacale un poquito más, un poquito menos. Hay procesos. Procesos tradicionales, procesos ágiles. No reinventen la rueda. En lo tradicional, riesgo es palabra de libro, los proyectos tienen mucho riesgo. Dejemos de tomar riesgo y empecemos a hacer algo de análisis cualitativo o algo de análisis cuantitativo cuando les mostraba lo de los recursos críticos. Entonces, ruta crítica es importante, pero es tradicional. Pensemos los recursos críticos, cuáles son los que realmente nos van a estar afectando la duración del proyecto en caso que haya un problema. Esperas, cambiemos todo este tema de esperas por reservas, el tiempo es igual, pero la forma de gestionar esas esperas es totalmente diferente. Y por último, cuidado con las multitareas. Si hay que hacerlas, ordenemos no de qué forma las vamos a hacer. Prioricemos proyectos pensando siempre en valor. Si quieren seguir del lado tradicional, lo pueden hacer perfectamente. ¿A costa de qué? Como les comentaba en unos webinars pasados, alto desgaste, falta de calidad de vida. Entonces, los invito a ir pensando por el lado de la gestión eficiente para ir pensando por el lado de la calidad de vida. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Entonces siempre les digo, empiecen por lo que crean que es más fácil, no por lo que es más eficiente, lo que va a cambiar el mundo y lo que va a ser impresionante, por lo que es más fácil. Y si eso fácil es chiquitito así, no importa. Esa pequeñita granito de arena va a ser el cambio, porque son 10 minutos los que teníamos que encontrar para hacer un poquito mejor. Entonces, les cuento una historia para cerrar esto, y ahí sí, Rafa, tenemos los 5 o 10 minutitos de preguntas. Luego de una gran tormenta en el mar, había miles de millones de estrellitas agonizando en la costa, miles de millones. Entonces, un ancianito que pasaba por la costa, iba caminando hasta donde estaban esas estrellitas agonizando bien lejos, agarraba una estrellita, caminaba hasta el mar y ponía la estrellita dentro del mar. Volvía a caminar, agarraba una estrellita, iba caminando hasta la otra punta y la devolvía al mar. Pasaron los bañeros y le dicen, señor, pero usted no está loco, no se da cuenta que son miles de millones las estrellitas que se están muriendo y usted punta de a una, de a dos. No tiene sentido, no tiene sentido lo que usted está haciendo. El viejito los miró y dice, mire, fue caminando, buscó su estrellita,
volvió hasta el otro lugar, la devolvió al mar y les dice, ven esta estrellita que está acá, esta va a volver a vivir, y la devolvió. Entonces no importa si lo que ustedes van a empezar para ser más ágiles es una estrellita chiquitita así. Empiecen a contagiar al resto con otras estrellitas que les va a hacer mucho mejor para tener mejor calidad de vida. Las vías de contacto se las dejo acá. Muchísimas gracias por la atención y quedo a tus órdenes, Rafa, ahora para las preguntas. Muchísimas gracias, compañero Pablo, por tu magnífica ponencia. Sin duda hemos aprendido muchísimo contigo. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Podéis escribir vuestras cuestiones en la aplicación, en la zona de chat. Tengo ya algunas preparadas, Pablo, para ti. En concreto, Carolina nos pregunta lo siguiente, o te pregunta, mejor dicho, respecto a identificar el valor de un proyecto como parte de la metodología Lean. Pregunta, ¿es suficiente con la identificación o en algún caso se podría realizar alguna cuantificación de ese valor? Muy buena pregunta. Como siempre, cada proyecto es un mundo aparte. Si pudieran avanzar para el lado de la cuantificación, muchísimo mejor, porque si usted dice, bueno, todas estas cosas son mi desperdicio tipo 2, ¿con cuál empiezo? Y este que lo pude cuantificar, podría servir la cuantificación para eso. Muchísimas veces no van a poder cuantificar, pero aunque pudieran cuantificar, mi consejo sigue siendo el mismo. No empiecen con eso que la cuantificación salió, wow, mirá todo este pedazo de desperdicio. Mi recomendación es empezar por lo más fácil. Empezar a contagiar al resto con cositas chiquititas, simples y fáciles. Con que tengamos 10 minutitos más de valor, ya es una gran batalla. Ahora, pueden medir y pueden avanzar a esas cosas que agreguen mucho más valor, muchísimo mejor. No es fácil. ¿Se puede avanzar? Además de identificar, ¿se puede medir? Claro que sí. He visto algunos proyectos de la vida real donde los logran medir. Mucho más costoso, lleva mucho más trabajo, pero pueden avanzar hacia ese lugar. En relación con eso que has comentado últimamente en la respuesta, Pablo, comenta también Carolina que si has tenido alguna experiencia en la que haya sido necesario cuantificar. A ver, vuelvo a lo mismo. ¿Necesario como necesario? No, no hay ningún caso que sea necesario. Ahora, hay empresas que dicen, todo esto de línea ágil es anata, bla, 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 es un versito, un cuentito. Si no lo mido, no lo creo. Sí, lo he visto en casos de bancos, lo he visto en casos de petróleo y gas, que empiezan a hacer, lo he visto en algunos de construcción, y por supuesto ya lo están empezando a medir cada vez más los que vienen del mundo ágil, que es de la informática. Entonces, no solo ya ser ágiles, sino que empiezan con un montón de estadísticas y resultados del pasado, van empezando a medir, mira cómo nos iba antes cuando no éramos ágiles, y mira cómo nos va ahora que metemos, por ejemplo, por decir una de las tantas metodologías es Scrum, y lo empiezan a medir. Ahora, no es porque sea necesario o obligatorio, sino porque se lo están poniendo ellos como objetivo para poder empezar a medirlo, y está muy bueno que así sea. Hay también muchas felicitaciones, magnífica ponencia, buenísima presentación. Algún comentario que nos indica Carolina también que le encanta el tip sexto. Es fantástica la idea de codiciar los métodos visuales. ¿Quieres hacer algún comentario en relación a esto último, Pablo, de codiciar los métodos visuales? Sí, el comentario que hago es que si vos me decís, Pablo, de los 10 tips, de los 10 mandamientos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que más te gusta? Exactamente ese. Me encanta este tema de todo lo que podamos decir con una imagen, digámoslo de esa forma y no con un documento de 200 palabras, está buenísimo y es el que más trato de aplicar en la vida real. Informemos con figuritas, con dibujitos, con grafiquitos y no con texto que ya la gente no lee y cada vez lee menos. Y la gente moderna, la generación X, Y, esto lo he visto, ni leen. Así que si no los impactamos con una imagen, pero como si te lo mandé y no lo van a leer. Así que ese es mi favorito, ese es, digamos, un comentario que te diría sobre ese mandamiento en particular. Gracias, Pablo. Pablo Linares nos pregunta que si tienes alguna publicación ya lista para preparar la certificación, la acreditación en proyectos ágiles del PMI. Bien, muy buena pregunta. Dada que el tema de la certificación ágil y todo el mundo ágil, los que más saben son los que vienen del mundo del IT, de informática, y muchos de los que arman las preguntas de examen tienen esa cabecita de informática, zapatero a su zapato. Yo soy economista, vengo del mundo de la finanza, leí todos estos temas de ágiles porque me apasionó, me gustó y lo aplico a mi tipo de proyectos, pero yo no soy el experto como para hablar de la certificación. Ahora, en el libro que tengo publicado, ya tengo varios casos de alumnos que me han dicho,
leí varias cosas para la certificación. Entre ellos leí su libro. Y digo, bueno, ¿pero te sirvió? Porque mi libro, yo no vengo de ese mundo de expertos del tema ágil. Dice, sí, me sirvió un montón porque me ayudó, porque fue simple, arranqué por ahí y después seguí con otras publicaciones. O sea, para responder esta pregunta, no está en mis objetivos tempranos, 2, 3 años, hablar de sacar un libro para la certificación. Sí tengo en los objetivos agregar un anexo. Este libro se está llenando de anexos de expertos. Entonces, por ejemplo, Cecilia Boggi, experta en el mundo Scrum, que escribió un anexo. Después tenemos otro experto que escribió Kanban, y así. Si hay alguno de los expertos de la comunidad que hoy me están escuchando y es experto en esto y ya es certificado, porque yo siempre digo, yo no puedo escribir de ACP si yo no soy certificado en ACP. Entonces, si hay algún certificado que ya tenga un modelo de 100 preguntas, con todo gusto los agregamos como anexo en este libro. José Octavio nos pregunta, hola, buenas tardes, muy buena la presentación. ¿Qué textos recomiendas para iniciarse con el pensamiento Lean en la empresa, Pablo? Perdón, ¿me puedes repetir? Sí, ¿Para iniciarse con qué? Para iniciarse con el pensamiento Lean aplicado a la empresa. Bueno, estaría muy sesgado la respuesta. Van a decir, bueno, pero este al final quiere vender su libro. Yo te recomiendo, el que yo escribí específicamente para eso, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo hablo? ¿Cómo vendo algo genérico, que no sea específico ni técnico? Y para eso está el libro que escribí. Ahora, para no ser tan sesgado, te recomiendo, si ya sos miembro del PMI, metete a la biblioteca del PMI y Reads and References, que tenés 300, 400 libros gratuitos, meté los que hablen de ágil, casi todos van a estar en inglés, lamentablemente, y fíjate ahí cuál te gusta para empezar. Ahora, la respuesta era, bueno, no es que quiera vender mi libro, pero mi libro específicamente está escrito para esa pregunta que me acaban de hacer. Lisardo Fernández te pregunta, Pablo, ¿puede un proyecto de emprendedurismo o emprendimiento guiar sus primeros pasos según el modelo ágil? Por supuesto, sí, por supuesto. El espíritu ágil, la filosofía ágil no es que a estos proyectos le aplica y a estos proyectos no le aplica. A ver, a cualquier tipo de proyecto, por ejemplo, emprendedurismo, una startup o una super empresa en marcha, por decir uno de los principios, no perdas tiempo en reuniones. No perdías tiempo en reuniones para cualquier tipo de proyecto. Mostrar métodos gráficos para cualquier tipo de proyecto. No hagas multitarea uno. O sea que fíjate que de las 10 ideas que di, todas aplican a startup, o sea, emprendedurismo, a empresas que están arrancando, a empresas muy sofisticadas o mega monstruos que quieren empezar a ser un poco más eficientes. O sea, las ideas detrás del pensamiento ágil no es para ninguna industria en particular, aplican transversalmente a cualquier tipo de proyectos. Alejandro Herrera te pregunta, ¿ser gráfico es ser práctico? Bueno, siempre si le buscamos la quinta pata al gato se la vamos a encontrar. No sé si esa pregunta tiene alguna suspicacia o no. Si no tuviera ninguna suspicacia, cualquiera de estas 10 ideas del mundo ágil están relacionadas con seamos más prácticos, no seamos tan burócratas ni demoremos tanto tiempo en hacer las cosas. Si lo puedo hacer rápido, sin meter más plata y sin descuidar la calidad, eso es ser ágil, podría ser un sinónimo de ser práctico. Seamos más prácticos en esta vida. Pero seguramente, semánticamente, alguien me va a encontrar algo que decir, no es lo mismo ser ágil que ser práctico. La penúltima pregunta, porque ya nos vamos quedando sin tiempo. José Manuel García nos pregunta, ¿de qué manera podemos gestionar a los ladrones de tiempo? Aquellas personas o recursos que nos hacen perder mucho tiempo y no aportan nada. Qué buena pregunta y qué difícil respuesta. Los ladrones de tiempo, como siempre, dependen. Hay ladrones de todo tipo. Una recomendación acá es manejo de stakeholders. Metete en el zapato de esa persona porque crees que es ladrón de tiempo. Empezalo a contagiar de que él también puede ayudar a que seamos más ágiles. Y si él, junto conmigo, nos ponemos un poquito más ágil, los dos nos podemos ir más temprano a la casa, los dos podemos tener un mejor bono a fin de año y los dos podemos andar mejor. O sea que esto es específicamente un tema de relaciones, manejar las relaciones. ¿Quién es esta persona? ¿Está enojada con vos y por eso te roba el tiempo? ¿O es un verde? Entonces los verdes, hay un modelito del SDI que dice hay personas rojas, rápido, todo rápido.
Hay personas que son verdes, necesitan pensar, necesitan madurar, necesitan detalle. Hay personas que son azules, les gusta colaborar, trabajo en equipo. Entonces, bueno, fíjate quién es esa persona, a lo mejor no es un ladrón del tiempo, y una persona verde. Necesita detalle, necesita información, necesita pensar y procesar para poder darte una respuesta. Entonces, si estás frente a un verde, va a seguir siendo verde, lo tenés que tratar como verde y de esa forma también vas a poder eficientizar y no te vas a sentir tan amargado como que te está robando el tiempo. Puede ser que sea un pensador estratégico y necesites de ese tipo de personas dentro de tu equipo y no te están robando el tiempo, sino que están ayudando. Pero manejo de interesados es la clave en ese tipo de situaciones. Y ya nuestra última pregunta por esta ponencia, que no va a ser la última de Pablo, y aquí aprovecho también y te solicito de nuevo, Pablo, cuando quieras, si tenga un ratito, el volver a contar contigo. La última pregunta, Pablo, de Pablo Ramírez, es, parece que ir al grano en las reuniones a veces es demasiado poco educado, ¿no? En España es así. ¿Cómo solucionar esto, Pablo? ¿Qué idea puedes aportar para no ser o dar esa imagen? Fíjense, yo no hablaría de España, conozco muchísimos casos en España donde ya está funcionando la reunión de 10 minutos. Nos juntamos parados, tomamos un café y en 10 minutos tenemos que decir lo que hay que decir. Ahora, si en la empresa y la cultura organizacional de donde están trabajando, del quien me hizo la pregunta, es muy poco político hacer una reunión en 10 minutos y no esperar ni siquiera 5 minutos a que lleguen los demás, sigan aplicando esa cultura. Y este mandamiento de lo que yo les dije, hacerlas en 10 minutos en lugar de en 60 minutos, no te aplica, no lo utilices, no te preocupes. No quieran aplicar todo lo que dije a todos los proyectos de todas sus empresas. O sea que si no hizo ningún sentido o sonó muy duro esto de... cuando yo trabajaba en Inglaterra era muy normal decir, bueno, vamos a hacerla solamente de 15 minutos. Entonces, si en España es imposible hacerla en 15 minutos y suena muy informal, ahí parece ser que en tu caso no hay mucho para arreglar. Seguirlo haciendo como lo estabas haciendo antes. A lo mejor tampoco hay que evitemos los extremos. No es que vas a pasar de 60 minutos a 15, pero ¿por qué no poner alguna reglita de premios y castigos que diga, bueno, dentro de los temas para poder pagar el bono a fin de año, está la puntualidad para presentarse en las reuniones. Y puntualidad significa llegar 10 minutos antes, no 10 minutos después. Entonces, 10 minutos antes hablamos, hueviemos, hablemos de la vida y la filosofía. Y el horario está para cumplirlo en España, en Inglaterra o en Francia. No importa el país. Entonces, a lo mejor te podría ayudar un tema de premios y castigos para empezar a contagiar la cultura y eso no significa ser maleducado. Cuando uno fija las reglas de juego y todos estamos dispuestos a cumplir. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por la invitación, muchísimas gracias Rafa, y será hasta el año que viene que encontraremos algún lugarcito para hacer algo similar. Seguro que sí. Tengan el mejor de los éxitos en sus proyectos. Chao a todos. Seguro que sí. Muchas gracias, Pablo. Se han quedado algunas preguntas sin contestar, pero ya como bien indica Pablo, no tenemos más tiempo. Aquí termina nuestro webinar del mes de noviembre. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. Subiremos la grabación en breve al canal de YouTube del capítulo del PMI de Madrid. De nuevo, gracias a todos los asistentes y a Pablo Lledó por transmitirnos su conocimiento en esta magnífica ponencia. Y os emplazo al próximo webinar del 9 de diciembre a las 20:00 horas españolas, presentado en este caso por Roberto Canales, CEO de Autentia, que nos presentará la interesante ponencia Esto es Esparta, creación de grupos de alto rendimiento. Podéis inscribiros desde la web del capítulo, como siempre. Muchas gracias a todos y a todas y os esperamos en diciembre. Un abrazo, gracias. Rafa, me dijiste que hay preguntas sin contestar. Ahí tienen mi mail, con todo gusto, mándenme por mail y trato de responder las que más pueda. Chao, chao. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Chao.